La prensa y la folletería. La prensa y la folletería eran los medios de comunicación en el siglo XIX, fueron utilizados con fines políticos por las facciones y grupos, tenían uno o varios periódicos que utilizaban para difundir sus posturas y descalificar a sus contrarios. Los periódicos de antes contaban con pocas páginas, su tamaño era por lo general pequeño, sus excepciones eran que no contenía ilustraciones, aparecían una o dos veces por semana y estaban orientados en cuestiones políticas. A la segunda mitad del siglo XIX se hicieron más dinámicos, su número de páginas y tamaño aumentaron, cambiaron su periodicidad e incluyeron noticias y anuncios de moda. Una de las características importantes de la prensa en ese siglo era que estaba escrita y dirigida principalmente a los varones. La folletería también fue utilizada por los grupos políticos. Empleaban el relato novelesco, los poemas de habla popular y el lenguaje erudito. Tanto los periódicos, como los folletos variaron en precio a lo largo del siglo XIX y si las personas no podían comprarlos ya que no costaban tan baratos tenían la opción de que alguien al leer en voz alta le compartan los contenidos. Durante el Porfiriato y previo al estallido de la Revolución Mexicana, hubo una fuerte prensa de oposición. Personajes como Antonio Díaz Soto y Gama y Juan Saravia, así como los hermanos Flores Magón, Jesús Ricardo y Enrique, publicaron títulos como Demófilo el hijo de Ahuizote y Regeneración, entre otros actividad, por lo que fueron encarcelados. Asociaciones e institutos de ciencias y artes. El nuevo Estado-Nación necesitaba diversas instituciones para funcionar adecuadamente. En 1843, el presidente Santa Anna expidió un decreto para reorganizar la Academia de San Carlos, que tras la independencia había perdido su esplendor entre las constantes crisis económicas y políticas. El decreto presidencial le garantizaba ingresos y financiamientos con las ganancias de la lotería, una institución virreinal creada en 1771. La Academia vivía una época de influencia y gran producción artística. La Academia de San Carlos contrató profesores europeos para enseñar las técnicas y corrientes artísticas más novedosos. Manuel Vilar, Pellegrín Clave y Eugenio Landesio. En 1848 la Academia organizaba exposiciones para mostrar el trabajo de sus alumnos y maestros calificados con mucho rigor. 1825 se inauguró un Instituto de Ciencias y Artes en la Ciudad de México. En 1833, fue fundada la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Durante el Porfiriato, proliferaron las asociaciones científicas, no solo en la Ciudad de México sino también en las ciudades importantes de la época. La educación pública y las escuelas normales. El fomento a la educación pública fue uno de los propósitos más importantes para los políticos mexicanos del siglo XIX y se hicieron diversos proyectos para impulsarla porque se le consideraba la base para formar ciudadanos. Quienes tenían las posibilidades, lo hacían con grupos religiosos, escuela, llamadas de amigas o con maestros particulares para aprender a leer, escribir, contar y sumar. Las niñas que podían asistir a la escuela aprendían a las primeras letras, pero, sobre todo, labores manuales entre comillas propias de su género como se decía entonces. Luego de aprender las primeras letras, los niños más o menos a la edad de 12 años, estaban listos para ingresar en los colegios, en los institutos literarios, en los seminarios conciliares o en las universidades. En la época de la República restaurada, se realizó otra propuesta que proclamaba obligatoria la enseñanza primaria y creaba la escuela hacia la preparatoria. El desarrollo de otras disciplinas científicas fue también notorio a lo largo del siglo y se reflejó en la introducción de nuevas profesiones. Los gobiernos de los estados poco a poco fundaron cada uno su escuela normal que sostendría con dinero público gracias a personajes como Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entre 1905 y 1910 hubo importantes proyectos educativos como la creación del Consejo Superior de Educación Pública. Clasismo, romanticismo y modernismo. Las tres corrientes artísticas más influyentes en México fueron el clasicismo, el romanticismo y el modernismo. La influencia del clasismo predominó entre los últimos años de la época virreinal y los primeros años de la vida independiente. Recuperaba los ideales de la antigüedad clásica griega y romana como crítico a los excesos del barroco. En esta etapa, muchos templos barrocos fueron renovados según la nueva moda y lo que se consideraba bello y de buen gusto con ornamentación más sobria de líneas clásicas rectas.
El romanticismo fue una respuesta a la cientificidad de la Ilustración. Surgió en Europa y planteaba privilegiar los sentimientos sobre la razón. El romanticismo se difunde en particular mediante las periódicas y folletas dirigidas al público femenino de las clases sociales más privilegiadas. En pleno Porfiriato, surgió una nueva corriente artística que buscaba romper con los estereotipos clásicos de la Academia de San Carlos con propuestas artísticas modernas y libres. Los artistas realizaron aportes al diseño gráfico por medio de la revista Moderna publicada entre 1898 y 1911, principal difusión del modernismo en México, donde se presentaban grandes artistas como Julio Ruelas y Saturnino Herrán. Influencias y modas extranjeras. Con la independencia y el fin de las restricciones del Imperio Español para el tránsito de extranjeros, muchos decidieron aventurarse al nuevo país. Hacia el final del siglo, con la consolidación del Porfiriato, la influencia de Francia se hizo predominante, las familias más adineradas aprendían su idioma y copiaban sus costumbres. La élite mexicana se afrensó. La gran novedad de fines del siglo XIX llegó de Francia en 1896, apenas 8 meses después de su presentación en París. Luego de eso comenzaron a programarse las funciones para todo público, se cobraron 50 centavos por una función, no cabía duda para nadie que la modernidad había llegado.